Hola a todos, somos el grupo número 7 del curso de Derecho Romano, sección B, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, sede Cobán, Alta Verapaz, la cual tiene bien presentarles su exposición sobre los jurisconsultos Emilio Papiniano, Marco Tulio Cicerón, Tito Livio, Plutarco y Cayo Seuconi, que está conformado por Larry José Natanael Ochoa López, Braulio Estuardo Chuche, Eddie Alexander Calderón Sánchez, Rubenda Marlene Catún Chuc, César Valdemar Irtú y mi persona, Emelisa Adelidia Mocucuz, esperando que sea de su agrado. Bien, buen día a todos. En esta oportunidad les saluda Larry Ochoa y pues les voy a hablar sobre el jurisconsulto romano Emilio Papiniano. Emilio Papiniano, pues que en latín pues le llamaban a Emilio Papiniano y también conocido simplemente con el nombre de Papiniano. Se dice que nació en Siria en el año 142 y falleció en Roma en el año 212. Se conoce de su obra mucho más que su propia vida y no existe certeza del lugar de su nacimiento, ya que algunos, pues, o la mayoría, el lugar de nacimiento pues lo ubica en esa Siria, pero no pocos hablan de África. Igual la fecha de su nacimiento pues uno la sitúa en el año 142, en tanto otros la llevan alrededor del año 150. Papiniano fue un jurisconsulto romano, magister libelorum y prefecto del pretorio del emperador Septimio Severo. Fue discípulo del jurista Quinto Servidio Ecebola y desde la ley de citas 426 el jurista más prestigioso y autorizado de Roma. Su propia brillantez, pues sumada a sus relaciones, lo encumbraron en el poder jurídico de su tiempo y inició en el Cursus Honorum bajo Marco Aurelio junto a Septimio Severo, del cual fue íntimo amigo. Al convertirse entonces Septimio Severo en emperador, le nombró Magister Libelorum, prefecto del pretorio, cargo que desempeñó hasta la muerte de este último en el año 211. También fue miembro del Concilium del emperador. Antes de su fallecimiento, el emperador le encomendó especialmente a sus dos hijos, Geta y Caracalla. Papiniano entonces intentó mantener la paz entre los hijos de Severo, pero ambos solo pensaban en eliminar al otro para quedarse con el poder, y finalmente pues Caracalla asesina a su hermano en el año 212 y ordena la muerte de Papiniano. Pues todo esto al parecer por no haber querido justificar el asesinato ante el Senado. Hay una imagen entonces donde aparece Severo, Septimio Severo, junto a su esposa Julia Domna y sus dos hijos, donde claramente pues se ve que borraron a Geta de la historia. A esto pues se le llamaba la damnatio memoriae, ¿verdad? Que consistía en borrar o en quitar el rostro de una persona dentro de una imagen, dentro de una fotografía, incluso pues podríamos decir dentro de una estatua. Este hecho pues habría dado también el origen a la frase es mucho más fácil cometer un parricidio que justificarlo, que en latín pues se decía non tan facile parricidium excusari posequam fieri. Aunque la autenticidad histórica de esta frase pues es bastante dudosa, los detalles de lo ocurrido varían según la fuente, pero está prácticamente fuera de discusión que existió una relación entre el fratricidio de Geta y la muerte de Papiniano, que ocurrió en el año 212. Papiniano entonces desarrolló una extensa carrera en cargos públicos invariablemente relacionados con el derecho. El primero de ellos pues fue desempeñarse como advocatus fisi, un cargo que era una especie de abogado del Estado respecto de las cuestiones fiscales. Basta ver la vida entonces de uno y otro para entender cómo se atraían, del modo que solo puede ser los opuestos. Papiniano tenía una buena estampa, alta y delgada, así como una excelente dicción,
mientras que Septimio entonces era, de acuerdo al historiador Dion Casio, una persona de poca estatura, corpulento y taciturno, procedente de África, y hablaba el latín con un fuerte acento púnico. Todo esto pues le creaba a él ciertas burlas por parte de las demás personas, y pues se hablan las fuentes que Papiniano pues emparentó con Septimio per secundam uxorem, sin poder precisarse si era debido a la segunda esposa del emperador, es decir, la Silvia Julia Domna, que tanta relevancia pues tuviera en el gobierno de su cónyuge, o por la segunda esposa del propio Papiniano. Como fuere, pues el discípulo del jurista Quinto Serverio Cébola pues labró su propia fama, escribió varias obras determinantes para el derecho romano. Las más importantes de ellas pues fueron los 37 libros de cuestiones, un estudio dogmático de casos, y los 19 libros de la responsa. Preparó asimismo dos obras con un mismo título de Adulteris, dos libros de definiciones y otra obra en griego sobre las obligaciones de los magistrados y de los funcionarios de la policía urbana, aunque se sospecha de esta última que puede ser una selección posterior de fragmentos de su producción sobre el tema. Bajo el gobierno de Marco Aurelio pues fue asesor del prefecto del pretorio, ya con Septimio Severo en el trono imperial. Entre el año 194 y el 202 fue Magister Libellorum, encargado de la oficina del emperador, en que se redactaban pues los escritos o respuestas jurídicas a las peticiones que se le formulaban. Un hecho político familiar pues le allanó el camino a lo más alto del estado, buscando pues resguardar la sucesión en el trono. Severo pues casó a su hijo Caracalla con Fulvia Plautila, hija del prefecto del pretorio Cayo Fulvio Plauciano. Un enlace contra la voluntad de ambos. Caracalla pues la despreciaba, y ella pues también devolvía las atenciones. Esto llevó a que la relación pues entre los consuegros pues se deteriorara gravemente, y en el año 205 Plauciano fue acusado de traición por los centuriones de la Guardia Pretoriana. Pues también se dice y se cree de que fueron sobornados por Caracalla. Severo pues le hizo ejecutar, y Plautila pues fue recluida en la isla de Lipari. Para cubrir el cargo vacante pues Septimio designó a Papiniano como nuevo prefecto del pretorio, quizás el cargo más elevado en la jerarquía de funcionarios imperiales. Originalmente pues era el comandante de la Guardia Pretoriana, que desguardaba al emperador y la única fuerza militar acantonada pues dentro de Roma, pero sin perder tal carácter militar. El cargo había evolucionado hasta adquirir competencias de juzgar en última instancia causas tanto civiles como criminales. En ese cargo llevó como asesor a un discípulo suyo, que luego pues desempeñaría Domicio Ulpiano. Prueba de la cercanía entre el emperador soldado y el jurista comandante de su guardia personal es que Papiano pues lo acompañó en un viaje a Britania. Pero el sentido trágico de la historia pues muchas veces asume en cuanto al ejercicio del poder se cruzaría de mala forma en esa calzada empedrada de lodo. Al morir Severo en Boracum, muy enfermo de gota, el 4 de febrero del año 211, a los 65 años de edad, pues fue deificado por el Senado y sucedido por sus hijos Caracalla y Geta. Ambos debían pues gobernar bajo el consejo de su madre y esposa del fallecido emperador, Julia Domna. Pero al ejercer el poder de a dos pues nunca había sido feliz en la antigua Roma, y no lo fue en esta ocasión. Para peor pues nunca los hermanos se habían llevado demasiado. Parris Píes pues dirigiendo un imperio se decantaría en la peor forma, afectando las vidas de muchísimas personas, una de ellas pues la vida del mismo Papiniano.
Por su talento jurídico y vida pública, unido a su heroica muerte, pues como un mártir por la justicia, Papiniano es tradicionalmente considerado uno de los príncipes de la jurisprudencia romana y prácticamente el jurista por excelencia. Entre sus cualidades como jurista, pues se ha destacado, entre otros rasgos, su independencia de criterio y el afán por la búsqueda de soluciones equitativas, criterio diverso al seguido por sus predecesores, que eran técnicamente rigoristas. La ley de citas de 426, que regulaba la recitatio de las obras de los juristas ante los tribunales, o sea que juristas podían ser invocados, y los criterios para la decisión del juez ante las opiniones diversas de estos. Restringió su número a 5, entre ellos pues Papiniano, pero le concedió la preeminencia entre los juristas romanos clásicos al establecer que si no existía mayoría en un sentido o había empate entre Gayo, Paulo, Ulpiano, Herenio, Modestino y él, prevalecía su opinión. En caso que no se hubiera manifestado sobre el particular, el juez quedaba libre de elegir entre las opiniones presentadas por las partes. Además, dentro del gesto de Justiniano, pues sus obras formaban parte de la denominada masa papiniana, es decir, de una de las 4 agrupaciones de textos utilizados en su redacción. Tal importancia tuvo Papiniano en el derecho que las 2 más importantes compilaciones legislativas que impusieron los bárbaros a los romanos, el breviario de Alarico de los visigodos y la ley romana de los borgoñones, tuvieron sendos capítulos de los que recopilaban textos de este importante jurisconsulto. Tan importante fue entonces Papiniano para los borgoñones que la legislación impuesta por estos pues fue conocida como el papiano, ya por hacer alusión al jurisconsulto de nosotros. Muy bien, entonces esto ha sido mi intervención. Gracias por su atención. Marco Tulio Cicerón fue jurista, político, orador y escritor romano. Nació en el año 106 a.C. en la localidad provincial de Arpino. Su padre se llamaba Marco Tulio Cicerón y la madre se llamaba Helvia. La madre se consideraba como una ama de casa y proveniente de una buena familia, típica matrona romana. Sus cónyuges fueron Terencia Barones en el año 79 a.C. hasta el año 51 a.C. Prácticamente su matrimonio duró 30 años con ella, y por consiguiente se divorció con Terencia Barones y se casó con Publilia en el año 46 a.C. Únicamente su matrimonio duró 6 meses con ella, y sus hijos fueron Tulia y Marco Tulio Cicerón. Los hijos tuvo con quien tuvo su primer matrimonio. Su padre era un terrateniente y provenía de una familia de caballeros y se dedicaba a la actividad agropecuaria y provenía de una familia de los patricios. La familia de Cicerón pertenecía a una pequeña nobleza local, domi nobilis, pero no tenía ninguna relación con la clase senatorial romana. Marco Tulio Cicerón desde su infancia ha mostrado grandes habilidades para el estudio, y en ese periodo de la historia romana todas las personas cultas de aquel entonces eran bilingües, hablando en 2 idiomas, tanto latín como griego. La élite romana o el joven Cicerón prefería el griego, debido a que para él se consideraba una lengua más desarrollada y que le facilita tanto que el latín. Y afortunadamente por la carrera y también la enseñanza del griego se desarrollaba inclusive en la escuela primaria de Arpino. Año más tarde Cicerón se
estudió y usó el idioma griego porque la mayoría de los maestros de aquel entonces provenían de la Hélade. Y tras su aprendizaje en la escuela primaria, Narpino, Cicerón y su hermano Tulio V marcharon a Roma a finales del año 90 a.C. bajo la tutela del famoso orador Lucio Licinio Craso para recibir una buena educación de nivel superior, en la que la filosofía ejercía un papel muy primordial. Y esto significa que entraron en contacto con maestros especialmente cualitativos griegos. Y a través de Licinio Craso, Cicerón conocía a otros personajes. También conoció a un poeta que se llamaba Arquías, proveniente de Antioquía, donde Cicerón ha aprendido la literatura griega y el gusto por la poesía, y estudió y presentó su primera poesía. Y esto fue en el año 92 a.C., cuando Cicerón contaba con apenas 14 años, y donde lo confirmaron de ser un excelente alumno, sobresaliente y precoz. Y muy probablemente en el año 91 a.C., cuando cumplió los 16 años, Cicerón se trasladó a la metrópoli con la intención de recibir una buena educación. El joven provinciano estudió las leyes y la filosofía romana con gran diligencia, mientras realizaba sus estudios bajo la tutela de un gran jurista, Quinto Mucio Scaevola. Era uno de los hombres públicos más prestigiosos del momento. Y a finales del año 90 y a principios del año 80 a.C., Cicerón descubrió su amor por la filosofía, disciplina que tenía un gran papel en su vida, eventualmente que sería el responsable de la introducción de la filosofía griega entre los romanos. En el año 87 a.C., Filón de Larisa, jefe de la Academia Platónica de Atenas, visitó a Roma, y Cicerón, al escuchar todo esto, se entusiasmó y se empapó de toda filosofía platónica. Lo que más admiraba en Platón era su seriedad moral y política. Cicerón empezó su carrera pública como abogado en el año 81 a.C. Era un pleito civil en el que Publio Quincio, su cliente, le reclamaba que se le entregara una herencia que retenía como propia un taberno. Pero esto no fue sino hasta el siguiente año, en el año 80 a.C., cuando Cicerón obtuvo su primera oportunidad de intervenir en un juicio de alto interés público, al ejercer la defensa de Sexto Rocio por ser acusado de asesinar a su propio padre, o por ser acusado de parricidio. Para enfrentar todo eso, para enfrentar este caso, que tenía notorias implicaciones, a pesar de que Lucio Cornelio Sila ya había reiniciado la dictadura, Cicerón dividió su argumentación en tres partes. La primera parte fue en defender a Rocio, demostrando que él no cometió el crimen. En segundo lugar, atacó a los presuntos culpables. Uno de ellos era pariente de Rocio, argumentando acerca de ellos, de que como el delito era culpa de ellos y no de su defendido. Y por último, atacó a Crisógono, declarando que el padre de Rocio fue asesinado para obtener sus propiedades a un bajo precio, remarcando al mismo tiempo que exoneraba de cualquier responsabilidad a Sila. La estrategia tuvo éxito, Cicerón transformándose inmediatamente en un célebre abogado y orador. Y a pesar de la victoria,
y por seguridad ante eventuales represalias o por amenazas políticas, Cicerón realizó un largo viaje en el año 79 a.C. por el Mediterráneo oriental. Vamos a hablar un poco de su carrera política. De vuelta en Roma en el año 77 a.C., y retomó su profesión de abogado, lo que le ayudó en su promoción política hasta el año 74 a.C. y se incorporó al Senado tras su elección como cuestor con destino con la provincia de Sicilia, que desempeñó con la eficacia y que siempre le caracterizó. En el año 70 a.C., los habitantes de Sicilia, probablemente recordando su etapa como cuestor en la isla, le rogaron a Cicerón para que se hiciera cargo del proceso contra Verres. Verres era un gobernante corrupto de la provincia que había saqueado a la misma de su placer, de su propio beneficio, cometiendo numerosos abusos de poder. Pero Cicerón corrió un gran riesgo, ya que Verres pertenecía a los patricios y a los optimates y tenía amigos poderosos. Pero no obstante, Cicerón llevó el caso con tal brillantez que Verres se vio obligado a exiliarse en la ciudad de Marsella, incluso antes de que el proceso hubiera concluido, a fin de evitar más que probable condena. Cicerón, que contaba entonces con 36 años y se convirtió en el abogado más reputado de Roma, pasó esencial para ascender la carrera política para un homo novus, que esto significa un hombre nuevo. Elegido pretor a los 39 años, Cicerón, en el sorteo que se celebraba en los 8 pretores nombrados, no obtuvo el cargo de pretor urbano, el más codiciado, que fue a caer a manos de Antonio Híbrida. Esto era en el año 62 a.C. Cicerón fue elegido cónsul en el año 63 a.C. junto con Cayo Antonio Híbrida. En la misma elección sería elegido como pretor Cayo Julio César. Durante su mandato denunció la conjura del que había sido candidato a cónsul por los optimates Lucio Sergio Catilina, contra quienes compuso sus famosas Catilinarias, aunque trató de que la responsabilidad de la pena de muerte dictada contra los conspiradores fuera compartido por el Senado desde ciertos sectores cercanos a César. Se le achacó demasiada dureza en la represión de los sublevados y hubo de exiliarse en el año 58 a.C. Tras un año emigrado en Macedonia, Pompeyo le perdonó y pudo regresar. Cicerón en el año 51 a.C. aceptó el cargo de precónsul de la provincia romana de Sicilia. Regresando a Roma en el año 50 a.C., apoyó a Pompeyo contra César en la guerra civil, al parecer porque le creía más cercano las ideas republicanas, y sin embargo al vencer César finalmente en el año 48 a.C., Cicerón declinó toda actividad política y se dedicó a escribir. Soportó duras penas la política cesariana, ya que era un republicano convencido
y sin embargo, al ser asesinado César en el año 44 a.C., volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas al discípulo del dictador Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filípicas e incluso estableciendo amistades con el hijo adoptivo de César, llamado Cayo Octaviano César y conocido como Octavio Augusto. Cicerón, reflexionando sobre toda su vida, ya que había estado llenas de bajos y altos, mencionó esta frase: errar está en la naturaleza de las personas, pero solo los necios perseveren en los errores. Marco Tulio Cicerón ha pasado la historia por su defensa de los veres de la República Romana y su crítica a Julio César, a quien veía como un tirano. Esos ideales le costaron la vida cuando, tras el asesinato del dictador en el año 44 a.C., Marco Antonio se hizo con el control del Senado y desató una purga entre sus enemigos. Al año siguiente, o en el año 43, dos sicarios del antiguo lugarteniente de César asesinaron al viejo político Marco Tulio Cicerón, republicano, y le cortaron la cabeza y las manos para exhibirlas en las rostras conocido como los foros. Tito Livio nació en el año 59 a.C. en la ciudad de Patavium, Italia. Fue un historiador romano que escribió una monumental historia del Estado romano en 142 libros, desde la llegada de Eneas a las costas de Lacio hasta la muerte del Druso Mayor. Nacido y muerto en Patavium, actual Padua, y en ese entonces capital de Venecia, se trasladó a Roma con tan solo 24 años de edad. Tito Livio fue el encargado de la educación del emperador Claudio. Tito Livio escribió una historia de Roma, desde la fundación de la ciudad hasta la muerte de Nerón Claudio Druso. La historia constaba de 142 libros, divididos en décadas o grupos de 10 libros. De ellos solo han sobrevivido 35, los cuales los enumerados son del 1 al 10 y del 21 al 45. El entusiasmo de Tito Livio por la República era evidente, y sin embargo la familia Julio Claudia lo admiraba. Es célebre la relación que entabló Tito Livio y el emperador Augusto. Diversos autores han dicho que la historiografía de Livio legitimaba y daba sustento al poder imperial, lo que se demostraba en las lecturas públicas de su obra. Sin embargo, pueden apreciarse en la obra de Tito Livio críticas hacia el imperio de Augusto que refutan tal condición de legitimidad. Al parecer, el historiador y el gobernante, quien era su mecenas, eran muy amigos, y eso permitió que la obra del primero se plasmara tal como éste lo decidiera. En su madurez, Livio vivió al margen de la política, dedicándose a redactar entre el año 28 a.C. y el año 17 después de Cristo su extensa obra llamada Ab Urbe Condita, que se traduce como Desde la fundación de la ciudad. En ella desarrolló la historia de Roma desde la fundación hasta el año 9 a.C. De los 142 libros que originalmente la componía, solamente se han conservado los 10 primeros, que abarcan desde Rómulo y el periodo de los 7 reyes hasta el año 293 a.C., mientras que los otros que han llegado hasta nosotros van desde el 218 hasta 167. La narración va ampliándose
más y más a medida que el autor se aproxima a su tiempo. Livio no experimentaba por las edades más remotas la curiosidad del arqueólogo, sino más bien una sensación entre romántica y religiosa de admiración, que le hacía encontrar un arcano significado de amonestación en las leyendas sobre la infancia de un imperio amado por los dioses. Pero la parte más inspiradora de toda la obra es la tercera década, en la que habla sobre la guerra de Aníbal. Livio participa con intensa emoción en los dramáticos hechos de esta guerra. El historiador, quien por su viva fe en el destino dominador de la ciudad no se para a buscar una casualidad terrena, ve cumplirse más claramente la voluntad divina en la heroica resistencia de Roma. Su lenguaje, en el que retrata hombres y acontecimientos que demuestran su grandeza. El relato termina con la risa desesperada de Aníbal ante el ruin egoísmo de sus conciudadanos y el triunfo de Escipión el africano. Pero sobre el consuelo se proyectaron las palabras que Aníbal les dijo a los cartagineses, las cuales fueron: ninguna gran ciudad podrá descansar mucho tiempo. Si no tienen enemigos en el exterior, los encontrará dentro de ella, como los cuerpos robustos, que mientras parecen protegerse de toda fuerza exterior, son atacados por su propia vitalidad. Tal es el destino que aguarda a Roma cuando haya triunfado de todos los pueblos del metropolitano. El estilo de Tito Livio era armonioso y fluido, que supo alejarlos sin esfuerzo de toda monotonía, adaptándose a diversas situaciones mediante transiciones, como lo era ora nervioso y dramático, ora solemne, ora evocativo y escultórico, ora abundante y coloreado y pintoresco. La obra de Livio fue verdaderamente digna de la grandeza de Roma, por el sentido religioso y el ethos que la anima, no menos que por sus bellezas artísticas y por su probidad histórica. El historiador Livio aparece inserto hasta cierto punto en la tradición de los antiguos analistas, cuyos procedimientos se repiten en varias partes sumarias en la división del relato por años, en la indiferencia respecto a los datos documentales, en la ingenua reconstitución de las fuentes y en su actitud frente a las leyendas. Sin embargo, tales principios de cronistas, en realidad solo externos, provienen de una consideración ideal del Imperio Romano, como fruto de un proceso fatal cuya razón se halla en la religiosidad y el tradicionalismo del pueblo de Roma, fiel a sus dioses y celoso custodio del mos maiorum, y en la fortaleza de su espíritu, sereno ante las adversidades y generoso en el uso de buena fortuna. Y así es como la distribución queda superada por la concepción parabólica del curso de la historia de Roma en relación a sus costumbres. Pero el punto culminante de la cual citó al autor en las guerras púnicas, en tanto que considera a la expansión hacia el oriente como el comienzo de la decadencia y del relajamiento de la antigua severidad latina. Este lugar en común de una tendencia conservadora que evoca la polémica de Catón, el censor, no concuerda en Livio con el sentimiento nacionalista que, en la tradición de los poetas de Augusto, exalta los triunfos militares de Roma como el cumplimiento de una misión en el mundo. En Tito Livio se da la contradicción en el historiador opuesto a las supersticiones del vulgo y el analista que registra escrupulosamente prodigios y acontecimientos maravillosos. Pero si bien el autor reivindica varias veces los derechos de la razón y de la realidad, en otras ocasiones confiesan tener una mentalidad antigua frente a ciertos relatos legendarios y el escrúpulo de callar lo que los antepasados admitieron como verdadero y lo transformaron
lo transformaron como el motivo inspirador de un conducto político. Lo maravilloso es también un elemento poético, y conviene recordar que se le ha llamado poeta de la historia al gran Tito Livio. Para él, el mito conserva una verdad ideal y perenne al símbolo, en él encerrado, de la virtud romana personificada en las distintas figuras legendarias. El mito, en definitiva, adquiere en este autor un valor normativo y educativo, adecuado al concepto de la historia como magistrae vitae y a la misión del historiador antiguo, que según Cicerón consistía en dar color, rhetorice et tragis a los hechos para la mejor consecución de tal objetivo. Con todo, Tito Livio fue un historiador esencialmente honrado y ajeno a las audaces exageraciones de ciertos analistas. Su imparcialidad solo cede en el sentimiento cuando aparecen enfrentados romanos y extranjeros. En vano se ha intentado hallar en él a un filósofo de la historia. Se halla demasiado envuelto en el fatalismo del Imperio Romano para profundizar en las causas humanas y en las conexiones de los acontecimientos de la manera de Polibio, quien fue una de sus fuentes. Más que razonados, Livio ofrece los hechos dramatizados y bajo tonos poéticos. Nos introduce a la psicología de los personajes a través de sus mismas palabras y actuaciones. En él, pues no hay que buscar solo la crítica histórica o política, sino la evidencia del relato y noble idealismo animador de la obra. Lamentablemente, Tito Livio falleció en el año 17 después de Cristo, a la edad de 76 años. Bibliografía de Plutarco. Plutarco nació en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Queronea, en la región de Boecia, entre los años 45 y 50 después de Cristo. El año exacto no se conoce. Todo lo que se conoce de su bibliografía es porque él mismo lo ha mencionado en algunas de sus obras, como por ejemplo el nombre de su bisabuelo Nicaco, cuando relata las consecuencias de la batalla de acción de su abuelo Lamprías, quien aparece en las charlas de sobremesa, o de su propio padre. Aunque Bulo, en su gusto por la Plutarco, tenía dos hermanos, Lamprías, que era sacerdote, y Timón. En su juventud realizó distintos viajes, bien por motivos culturales, donde conocería lugares tan remotos como Alejandría y Asia, menor como diplomáticos. Se cree que mantuvo contacto con los movimientos filosóficos de la época, en especial con un nuevo movimiento llamado Segunda Sofística, cuyo centro se encontraba en Esmerina, ciudad que seguramente Plutarco visitara en estos viajes. Otro viaje que marcó e influenció en la vida de Plutarco fue su visita a Roma. El imperio le sorprendió y fascinó. Tanto fue así que su conocimiento le permitió servir entre interlocutor entre los griegos y Roma. Poco a poco consiguió hacerse con un nombre y un prestigio que le llevó a cargos tan importantes como sacerdote del oráculo de Delfos. Plutarco, gracias a su amigo Lucio Maestro Floro, consiguió la ciudadanía romana. Lucio era un cónsul romano de quien Plutarco tomaría su nombre romano, convirtiéndose en Lucio Maestro Plutarco. Según nos relatan estos historiadores como Jorge Cincelo, el propio emperador Adriano le nombró procurador de la provincia de Acaya, aunque este hecho nunca ha podido ser contrastado. A pesar de todo, Plutarco siempre prefirió residir en su ciudad natal, en Queronea,
donde toda su familia había vivido siglos atrás y lugar donde murió sobre el año 120 después de Cristo. Obras de Plutarco. A pesar de tener múltiples obligaciones, tanto como sacerdote como sus posibles actividades políticas, su verdadera pasión era la escritura. Como escribir fue de los últimos representantes del helenismo, quizás influenciado por su viaje a la ciudad de Esmerina. Historiador, pero sobre todo fue un escritor moralista. Las obras más importantes de Plutarco son las Vidas Paralelas, Moralia, las Obras Morales y de Costumbres. Las Vidas Paralelas. Cuenta la bibliografía de 23 pares de personajes relevantes tanto griegos como romanos. Estos relatos se agrupaban en parejas con el fin de realizar comparativas entre una figura y otra, cada uno de su cultura distinta. Es quizás su trabajo más conocido, aunque gran parte de él se ha perdido. Su original forma de representar un personaje famoso griego con otro romano servía para dar a conocer tanto las virtudes como los defectos de estos. Hasta nuestros días han llegado 23 pares de estas bibliografías, además de otras 4 biografías desparejadas. El interés de Plutarco en escribir estas bibliografías no era tanto su carácter histórico, sino conocer la personalidad y el carácter del personaje y cómo influyó tanto en su vida como en su destino. Entre sus bibliografías más famosas se encuentra La vida de Alejandro, donde Plutarco describe sucesos y anécdotas que no encontramos en ningún otro relato. Moralia, obras morales y de costumbres. En las obras morales, Plutarco escribe durante distintas épocas 78 tratados donde se recogen discusiones de tipo platónico, siempre utilizando la filosofía como medio de expresión y los discursos éticos de tipo retórico. Morelia no fue el nombre que Plutarco diera a sus relatos, sino como llamó el monje bizantino Planures en el siglo XIII al recopilatorio de textos dispersos de Plutarco. Pensamientos filosóficos de Plutarco. Con el comienzo del siglo I después de Cristo, las corrientes intelectuales comienzan a renovarse y en concreto, una nueva corriente comienza a desarrollarse. Esta nueva corriente se basaba en los pensamientos de Platón, pero añadiendo nuevas características. A estas nuevas corrientes se le llamó platonismo medio y sirvió de enlace entre la filosofía de la academia y el neoplatonicismo. Dentro de esta nueva corriente del platonismo medio tenemos como figura más representativa a Plutarco. Plutarco tenía una clara influencia del escepticismo y del neopitagorismo, firme opositor de las supersticiones. Sin embargo, sí acuñó una importante fe en las profecías o revelaciones. Su noción de Dios era de un ser bondadoso, aunque nunca mantendría contacto con los humanos. Para Plutarco, la forma de llegar a Dios es mediante la meditación filosófica, llegando incluso a la ensoñación o lo que más tarde se llamaría éxtasis. Con estas meditaciones conseguiríamos pequeños contactos con Dios. Cuando nuestra alma se libera es cuando Dios se convierte en su guía y en su rey, pasando al ser humano a depender de él.
La concepción del mal que tiene Plutarco viene reflejada en sus reflexiones filosóficas, donde el mal insiste, pero no con origen en Dios, quien es todo bondad. El mal es el resultado del mundo y de quienes vivimos en él. De esta forma, Plutarco intenta excluir a los dioses como los causantes del mal. Mi nombre es César Waldemar y Cook. Es un gusto saludarles a todos por este medio. En este momento voy a hablar un poco sobre la historia de Cayo Suetonio Tranquilo. Cayo Suetonio Tranquilo, Suetonio, su nombre completo es Gayo Suetonio Tranquilo. Nació en el año 69 después de Cristo, probablemente en Roma, y murió después del año 120. Su familia era de clase ecuestre. Fue amigo de Plinio protegido, el joven estudiando posiblemente y abandonando la carrera de Derecho, actualmente conocido como Suetonio. Fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Integró parte del círculo de amistades de Plinio el joven y al final del mismo emperador Adriano, hasta que cayó en desgracia por enemistarse con este. Una de sus obras más importantes es Las vidas de los 12 Césares de Vita Caesarum, conocido también como Vitae Caesarum, en la que narra las vidas de los gobernantes de Roma, desde Julio César hasta Domiciano. Como sabemos, muy poco se conoce sobre su vida, siendo la principal vía de información para componer su biografía en 3 libros: las cartas del Plinio el joven, los escritos del Helio Vespasiano, en la historia Augusta y las obras del Juan de Quinto, como otras pequeñas indicaciones provistas por el mismo. Según estas fuentes y gracias a la aparición en los años 50 del siglo XX de una inscripción honorífica en su probable ciudad natal. A principios del reinado del Vespasiano, falleció posteriormente del año 126 después de Cristo, hijo de Suetonius Leatus, el cual procedía el orden ecuestre, poseyendo una realidad acomodada. Para entonces se practicaba que al pertenecer a la clase acomodada, lo más normal es que se hiciera carrera militar y luego en la administración fiscal. Pero nuestro personaje no se decidió por ello. En tiempos de Domiciano, en el 81-96, fue enviado a Roma, donde comenzó a estudiar literatura, gramática y retórica, llegando a ejercer como profesor y abogado en el año 97. Fue amigo protegido de Plinio el joven, quien le consiguió a Justiniano Liberorum las exenciones concedidas a un padre de 3 hijos, y le había recomendado además al emperador Trajano, gracias a lo cual pudo ingresar a la burocracia imperial, desempeñando durante el reinado de este emperador del 98 al 117 los cargos de superintendente de las bibliotecas públicas y es responsable de los archivos. Sirvió a Plinio durante la estancia de este como gobernador de Ponto y Bretaña entre 110 y 112 después de Cristo. Después de la muerte del Plinio, Suetonio tuvo otro gran bienhechor, Ceticio Claro, el prefecto del pretorio del Adriano. Este consiguió que el emperador nombrara a Suetonio secretario encargado de la correspondencia oficial, un cargo de gran categoría y confianza. Esta función le proporcionó acceso a los archivos imperiales, a correspondencias como las de César y Augusto, o los testamentos uno y el otro, lo que sirvió para conferir su obra carácter de veracidad y de relato con información de primera mano. Posiblemente acompañó al emperador a sus viajes a Galia, Germania, Britania, entre los años 120 y 122. En el año 122, tanto Suetonio como Ceticio
Claro, cae en desgracia al romperse violentamente las relaciones con Juliano. La acotación de esta última triste época lo puso en expulsión de la corte. Parece ser que esto fue debido a tomarse demasiadas familiaridades con la emperatriz, aunque todos otros autores sugieren que Adriano solo trataba de aislar a Saviano. A partir de este momento se retiró a la vida privada y se consagró a la labor literaria, pero los datos sobre su vida son prácticamente nulos, pues ni siquiera sabemos con certeza la fecha de su muerte, que en todo caso tuvo que ser después del año 126. Su obra fue extendida y escribió tanto en lengua latina como en griega, pero por desgracia toda su producción tan solo se ha conservado dos obras prácticamente muy importantes y completas: la vida de los 12 Césares de Vita Caesarum y del Grammaticis et Retrebus. El estado más fragmentario nos ha llegado el de Poetis, y quizá trabajando por autores posteriores del que Viris Illustribus sobre los hombres ilustres, que posiblemente fueron los libros 19, 11 y 19 de su Pergera Patrum Rebus Viris, supuesta composición de esta obra. Su obra maestra, que dedicó, como hemos señalado, a su amigo imperfecto del Pretorio Septicio, fue Vita Caesarum, citado también como Vita Caesarum, una serie de biografías de los 11 primeros emperadores de Augusto a Domiciano, agregando al principio la de Julio César, obra que ha brindado a la historia una gran cantidad de datos sobre la vida privada y el gobierno de los emperadores romanos, aunque en ocasiones se centran más en cuestiones superficiales y en algunos casos escandalosas en que un estudio profundo de los hechos históricos. A pesar de ello, este libro fue muy popular durante la Edad Media, en especial por su estilo de escritura, su fluido y llano, libre de artificios, en el que se pone siempre en primer plano del párrafo la palabra más importante, usa tecnicismo, términos griegos y citas a veces bastante extensas. En cuanto a la estructura de sus biografías, parece más bien alejandrino que fue inadecuado, ya que no procede tanto por orden criminológico como por categorías, como se hace en el caso de las biografías de personalidades literarias. Las categorías que utiliza son, sin embargo, enteramente romanos, las siguientes: estirpe, familia, nacimiento, educación, toga, virilis, comienzos de la carrera, empresas, guerreras, vida privada, litigios, muertes, testamento. Su modelo de biografía será limitada en la Edad Media. En la biografía de los Carbologii, escrita por Eginardo, el libro de Suetonio tiene ese gran éxito porque su autor es un gran narrador. La influencia de Suetonio es grande, y en la literatura, Charquepiarre toma muchos de los datos dados por Suetonio para su tragedia Julio César, y luego Graves lo toma para Claudio. La vida de los 12 Césares, su obra capital, terminada hacia el año 121, fue la vida de los 12 Césares, citada también como Vita Caesarum Caesarum, una serie de biografías de los 11 primeros emperadores de Augusto a Domiciano, añadiendo al principal Julio César. La dedican a su citado amigo y prefecto del pretorio Cayo Septicio Clavo. Este trabajo ha brindado a la historia de gran cantidad de datos sobre la vida privada y el gobierno de los emperadores romanos, aunque en ocasiones se centra más en cuestiones superficiales, anécdotas supersticiosas o escandalosas, por las que el autor sentía una característica curiosidad. No hay pues que buscar
un estudio profundo de los hechos históricos. Pese a ello, el libro fue muy popular durante la Edad Media y gracias por su estilo de escritura, su fluido villano libre de artificios. Bueno, esto fue mi parte que me tocó presentar. Muchas gracias por poner atención. Cayo Suetonio Tranquilo fue un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Formó parte del círculo de amistades de Plinio el Joven y al final la del mismo emperador Adriano, hasta que cayó en desgracia por enemistarse con los gobernantes de Roma, desde Julio César hasta Domiciano. En la pérdida del favor del emperador en 122, tanto él como Cephicio Claro cayeron en desgracia y se rompieron bruscamente sus relaciones con Adriano. El colofón de esta última y triste época supuso su expulsión de la corte. Parece ser que fue debido a haberse tomado demasiadas familiaridades con la emperatriz. Si bien otros autores sugieren que Adriano solo trataba de aislar a Vivia Sabina. A partir de ese momento se retiró de la vida privada y se consagró en la labor literaria. Por más que los datos sobre su vida desde entonces sean prácticamente nulos, ni siquiera se sabe con seguridad la fecha de su muerte, que en todo caso fue posterior al año 126. Estudió literatura gramática y retórica, ejerciendo como profesor y abogado. En tiempos del emperador Trajano fue nombrado tribuno en Virginia, pero dejó el cargo para trabajar como encargado de las bibliotecas públicas y responsable de los archivos. Con el emperador Adriano fue su secretario y encargado de la correspondencia oficial del gobierno. Enemistado con él, fue expulsado de la corte dedicándose a su muerte de la escritura. La vida de los 12 Césares. Su obra capital, terminada hacia el año 121, fue Las vidas de los 12 Césares. Una serie de biografías de los 11 primeros emperadores de Augusto a Domiciano, añadiendo al principio la de Julio César. La dedica a su citado amigo y prefecto del pretorio Cayo Cephicio Claro. Este trabajo ha brindado a la historia gran cantidad de datos sobre la vida privada del gobierno de los emperadores romanos, aunque en ocasiones se centra más en cuestiones superficiales, anecdóticas, supersticiosas o escandalosas, por las que el autor sentía una característica curiosidad. No hay pues que buscar en él un estudio profundo de los hechos históricos. Pese a ello, el libro fue muy popular durante la Edad Media, gracias también a su escritura, su estilo fluido y llano, libre de artificios, en el que pone siempre en primer lugar el párrafo la palabra más importante, usa tecnicismos, términos griegos y muchas citas, a veces bastante extensas, de poeta y escritores clásicos, grecorromanos, cartas y documentos oficiales. La estructura conjunta es puramente romana, al contrario de las biografías griegas. Estirpe, familia, nacimiento, educación, toga, virilis, comienzos de la carrera, empresas, guerreras, vida privada, prodigios, muerte, testamento. Sus obras. Su obra fue extensa tanto en la lengua latina como en la griega, pero por desgracia de todas ellas solo se han conservado dos obras. La primera completa es Sus vidas de los 12 Césares. Un estado más fragmentario es de la segunda, sobre los hombres ilustres, un compendio biográfico. Del resto solo quedan los títulos o algunos pasajes. Agrupadas sus vidas destacadas personalidades romanas en 5 categorías: poetas a partir de Livio Andrónico, oradores desde Cicerón, historiadores desde Salustio, filósofos romanos, gramáticos y retóricos. Fue una obra muy importante y San Jerónimo se sirvió de ella para anotar sus propias biografías de escritores eclesiásticos, pero nos ha llegado muy incompleta y estragada
Posiblemente formaba parte de una obra mayor, hoy perdida, porque algunos creen que eran en realidad dos obras distintas, el Patrum y el de Rebus Varis. La parte conservada intacta parece ser de los libros. Es enteramente en su mano de vida de Terencio, o quizás también la de Virgilio, Tibulo, Lucano y Persio. Aparecen más contaminadas, retocadas o refundidas por escritores posteriores, las de Horacio, Pacieno, Crispo y Plinio el Viejo. Fridas ofrece los títulos de obras perdidas o que se conservan fragmentariamente. Un libro sobre las diversiones griegas, otro sobre las palabras injuriosas o el mal agüero, otro sobre signos y abreviaturas en los libros que parece fruto de su trabajo de bibliotecario, y otro de República de Cicerón, al parecer para alabar al escritor latino y contradecir al gramático Dídimo de Alejandría. A lo largo de sus 13 siglos de historia, Roma vivió 3 momentos cruciales que marcaron de modo irreversible su evolución política y humana, y a través de ella la de gran parte de la actual Europa, la creación de la República, tras la expulsión de los etruscos, la transformación de la República en imperio, y por último la división definitiva del imperio en 2 partes, oriental y occidental, llevada a cabo en Teodosio, con la imposición del cristianismo como religión del imperio. La obra principal de Suetonio Tranquilo, Vida de los 12 Césares, nos traslada como espectadores de excepción a uno de esos hitos, el de la paulatina sustitución de la República por el imperio, introduciéndonos en la vida de los 12 primeros hombres que pergeñaron, concretaron y consolidaron esa nueva estructura política del Estado romano, en algunos de los cuales se hicieron tristemente célebres debido a su crueldad, desmanes y abusos de toda índole. Ellos forman la galería de personajes más conocidos y populares de la antigua Roma. Esta obra ha brindado a la historiografía una gran cantidad de datos sobre la vida privada y el gobierno de los emperadores romanos, aunque se centra más en cuestiones superficiales y en algunos casos escandalosos, y que en un estudio profundo de los hechos históricos. Muchas gracias por poner atención, que tengan un